esta edición de Mega News les saluda Maite Luna. Gracias por acompañarnos. El presidente Donald Trump confirmó que asistirá al funeral del Papa Francisco, según anunció en una publicación en su red social Truth Social. Melania y yo iremos al funeral del Papa Francisco en Roma. Esperamos estar allí, escribió Trump, oficializando así su participación en la ceremonia fúnebre que va a congregar a líderes mundiales y también a figuras religiosas de todo el mundo. La asistencia de Trump va a marcar un acontecimiento poco habitual en la historia diplomática reciente. Será la primera vez que un presidente estadounidense en funciones asista al funeral de un papa desde George W. Bush, que participó en las exequias de Juan Pablo II en 2005. En respuesta a la noticia de la muerte del pontífice, Trump ordenó que las banderas de todas las instalaciones federales, embajadas y buques militares de Estados Unidos ondeen a media asta hasta el atardecer del día del entierro, como muestra de respeto por la memoria de su santidad, el Papa Francisco. Se lee así en la proclamación presidencial firmada ayer. En cumplimiento de sus deseos, el pontífice no será sepultado en las criptas tradicionales bajo la basílica, sino en un lugar más sencillo, en consonancia con su énfasis en la humildad. El Vaticano ha confirmado que el funeral del Papa será el sábado, pero permitirá a los fieles presentar sus últimos respetos a partir de mañana miércoles. El ataúd descubierto estará expuesto en la Basílica de San Pedro de miércoles a viernes. El sábado 26 de abril a las 10 de la mañana, en presencia de jefes de Estado y líderes de distintas denominaciones, tendrá lugar un funeral de Estado que será al mismo tiempo ceremonia religiosa y escena política global. Los cardenales se reunieron por primera vez hoy en la sala del Sínodo del Vaticano para trazar los próximos pasos antes de que comience un cónclave para elegir al sucesor de Francisco, mientras llegaban condolencias de todo el mundo, lamentando la muerte del primer papa latinoamericano de la historia. Según las normas actuales, el cónclave debe comenzar entre el 5 y el 10 de mayo. Para hablar acerca de este tema, le doy la bienvenida a Alberto Müller, periodista y experto en religión, para contarnos acerca de las actividades y también los protocolos tras la muerte del Papa Francisco. Y es un gusto darle las buenas tardes, Alberto. Gusto saludarlo. ¿Cómo está? Igual, Maite, un saludo para ti y para todos los amigos televidentes. No, estamos ante un acontecimiento siempre interesante, ¿no? Sí. Siempre interesante porque en este caso ha muerto un papa muy polémico, pero que tocó a fondo la pobreza del mundo. Y eso lo hace muy popular en las clases marginales, entre los pobres, entre los inmigrantes. De ahí viene, yo creo, su fuerza, o sea, toda su fuerza, inclusive su encíclica principal, que es Laudato Si, que es la defensa de la tierra. Es como defender los derechos humanos del ser humano, porque la tierra es de ellos, la tierra Dios se la dio al ser humano creciendo, ¿no? Entonces creo que ha muerto un papa interesante, polémico y sumamente popular, porque toda su obsesión era salir de las paredes de la iglesia, ir hacia la periferia. ¿Qué significa esto? Ir hacia los pobres, ir hacia los inmigrantes. Cuando fue a Lampedusa a bendecir a los inmigrantes, se convirtió en un hombre de los que no tienen nada. Sí. Un hombre de los que, porque además los inmigrantes son inmigrantes porque los persigue el hambre, los persigue el narcotráfico, los persigue la violencia. Alberto, un papa que se reconoce, ¿no? Como usted dice, por la inclusividad, por ese mensaje de inclusividad, de querer abrazar a todos, y como usted dice también, un papa bastante controversial, sobre todo si miramos al lado de Cuba, ¿no? Hay mucha gente que mira con recelo esa visita que le hizo Fidel Castro. Algunos dicen que fue a darle la extremaunción, a perdonar que Fidel Castro había sido excomulgado de la iglesia. ¿Usted cree que esto marca el futuro de lo que podamos ver en cuanto a la postura del Vaticano con el régimen cubano? No lo creo. Yo creo que el régimen cubano, a nosotros nos duele mucho Cuba porque la sufrimos día a día, ¿no? Pero el régimen cubano está aferrado a un poder que colapsa y la iglesia, algunos en el Vaticano interpretan que la visita de
Bergoglio, del Papa Francisco a Cuba, llevaba la intención de convencer a las autoridades, incluyendo a Raúl Castro, que era la tesis inclusive de su hermana, de Juanita Castro, de convencerlo a una apertura, a una reconciliación, y fracasó. O sea, fracasó. El régimen cubano está aferrado al concepto del poder, aunque tenga que matar a los 8 millones de cubanos y torturarlos. Lamentablemente es así, ¿no? Yo no creo que el nuevo Papa pueda influir en los acontecimientos de Cuba, como tampoco podrá influir en los acontecimientos de Ucrania. En Ucrania tenemos un caso parecido, un asesino como Putin, masacrando a un pueblo inocente, un pueblo que el recuerdo que tiene el pueblo ucraniano es la hambruna de Stalin en la historia. Absolutamente. Entonces, Alberto, durante esta etapa, que es la etapa del trono vacío o de la sede vacante, en la que el camarlengo se hace cargo de todo, todos renuncian y hasta que se elija el nuevo papa, pues se vuelve a conformar todo esto, ¿no? Están velando que la sede apostólica pues funcione y que no se puede cambiar ninguna ley, según tengo entendido, durante este proceso que se elige al nuevo pontífice. Sí, hay una situación nueva, ¿no? Hay una situación nueva que avisora la posibilidad de que el próximo Papa sea un hombre del pensamiento de Francisco, porque el Papa Francisco se ocupó en nombrar muchos cardenales. O sea, hoy el cardenalato en Roma es mucho mayor que en la época de Juan Pablo II. Y por supuesto, cuando un Papa nombra un cardenal, lo nombra de su manera de pensar, o sea, lo nombra como... Y entonces yo creo que los conservadores están desesperados porque venga un papa conservador. Bueno, yo no sé si eso es lo que más le conviene a la iglesia o no, pero yo veo muy difícil que el próximo papa no sea un hombre del pensamiento de Francisco. Inclusive los 3 o 4 cardenales que más suenan, Parolin, Matteo Zuppi. Yo creo que Matteo Zuppi es el cardenal que puede lograr que el cardenalato vuelva a Italia, porque es italiano. Pero es un hombre de Francisco, un hombre especializado en guerras y en buscar acuerdos. Y el tercero de Francisco es también el filipino. Entonces yo veo muy difícil que estos candidatos de Francisco puedan perderlo. Veo muy difícil, pero bueno, como dicen los católicos más veteranos, ¿no? El Espíritu Santo es el que decide. Entonces, el Espíritu Santo, pues al amor votan por el cardenal de Nueva York, ¿no? Que así sea, Alberto. Difícil la estatura de un padre o un papa, Juan Pablo II, y entonces todo esto siempre existen las comparaciones, ¿no? Las comparaciones anteriores que tuvo Francisco con Ratzinger y ahora, sin duda alguna, bueno, vuelve otra vez a surgir ese cuestionamiento. ¿Quién será el próximo papa? ¿Qué postura tendrá ante el mundo? Y vamos a ver cómo lo recibe. Y hace falta seguir con el mensaje de paz y de esperanza, que yo creo que en eso sí Francisco estuvo bien. Le agradezco muchísimo, Alberto. Estaría hablando con usted la tarde entera. Déjame decir una cosa más, porque hay una posibilidad de que el próximo papa sea norteamericano, y me refiero, y va a ser norteamericano por carambola, como dicen los jugadores de billar, porque hay un cardenal en Perú que es Francis Prevost, que es norteamericano y es un hombre muy popular y muy de Francisco. Podría ser el primer papa norteamericano, este cardenal de Perú. Así que bueno, en la expectativa del cónclave, y te agradezco mucho el tiempo para cambiar impresiones contigo. Le agradezco muchísimo, sabe que lo respeto mucho y su tiempo para mí es muy valioso. Gracias, Alberto. Seguimos con más de Mega News. A finales de 2024, el Papa Francisco nombró a 21 nuevos miembros del Colegio Cardenalicio, con los que rejuveneció el cónclave y también continuó su labor de descentralización. Actualmente hay cardenales de 94 países, aunque solo los menores de 80 años pueden ser electos. Ecco i nomi dei nuovi cardinali. A finales de 2024, Francisco nombró 21 nuevos cardenales con los que rejuveneció el cónclave y continuó su labor de descentralización. Hombres como Mykola Bishok, sacerdote ucraniano y arzobispo de Melbourne con solo 45 años, Jean-Paul Besco, misionero dominico francés y arzobispo de Argel, o el franciscano Luis Gerardo Cabrera, arzobispo de Guayaquil, forman parte del nuevo órgano supremo de cardenales.
Y es que en este gesto está la clave de quién puede ser el próximo pontífice. Mientras los cardenales más conservadores han ido cumpliendo 80 años y por tanto saliendo del cónclave, Francisco ha ido imponiendo la mitra a obispos y arzobispos con los que comparte una misma visión de la Iglesia. En este momento, 2 de cada 3 cardenales electores están a favor de introducir medidas progresistas en el catolicismo, así que por probabilidad el próximo papa lo estará. También por probabilidad será europeo. Medio centenar de electores lo son. Repasemos algunos nombres que suenan más que otros. El húngaro Péter Erdő. Aquí le vemos junto a Francisco cuando Bergoglio visitó Hungría en 2023. Mijaíl Černý, de origen checo, muy involucrado en cuestiones de derechos humanos y en el drama de la migración, aunque otro factor juega en su contra. Es jesuita como Francisco y los expertos no cuentan con 2 papas jesuitas seguidos. Otra opción sería el luxemburgués Jean-Claude Hollerich, muy cercano a Bergoglio, o Willem Meij, arzobispo de Utrecht, con una concepción conservadora del matrimonio y la familia. Entre los italianos, atentos a estos nombres: Pietro Parolin, secretario de Estado; Matteo Zuppi, enviado personal de Francisco a Ucrania y con larga experiencia como mediador; y Pier Battista Pizzaballa, actualmente patriarca latino de Jerusalén. Aquí está oficiando la misa del gallo en Belén. Francisco llevó en su corazón hasta el último momento a la comunidad cristiana palestina. Es en Estados Unidos donde encontramos algunos de los candidatos más anclados a las viejas concepciones de la Iglesia Católica. Destaca el arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan, que ya fue considerado papable en 2013, o Raymond Leo Burke, experto en derecho canónico y partidario de dar la misa en latín. Presidió el Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica hasta que Bergoglio lo cesó al inicio de su papado. Burke fue conocido durante la pandemia por alinearse con los negacionistas de las vacunas. Y de las periferias, siempre importantes para Francisco, el congoleño Ambongo Besungu, arzobispo de Kinshasa, o Oswald Gracias, arzobispo de Bombay. Un papa asiático no es la opción más probable, pero su nombre coge fuerza frente al filipino Luis Antonio Tagle, máximo responsable de Cáritas Internacional hasta su destitución.